Javier irrumpió en la mansión de don Carlos con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. El anillo de bodas aún fresco en su dedo. Solo para encontrar al anciano multimillonario tendido en el suelo del salón. Un frasco de pastillas vacío a su lado. Pero cuando llamó a emergencias, la voz temblorosa del médico al teléfono reveló que no era un suicidio, las pastillas eran veneno. Y alguien había planeado esto durante décadas. En ese instante, Javier se dio cuenta de que su matrimonio por conveniencia lo había convertido en el centro de una red de traiciones que amenazaba con destruirlo todo. Javier había crecido en un barrio humilde de Sevilla, donde el sol andaluz quemaba las calles polvorientas y las expectativas de su familia pesaban más que el calor del mediodía. Hijo único de padres conservadores, católicos devotos que soñaban con un futuro de abogado exitoso para él, Javier ocultaba su orientación sexual como un secreto mortal. A los 25 años, estudiando Derecho en Madrid con una beca precaria. Las deudas lo ahogaban, préstamos estudiantiles, alquileres atrasados, y la presión de enviar dinero a casa para ayudar a su madre enferma. Fue en una conferencia legal donde conoció a don Carlos Mendoza, un magnate de 71 años cuya fortuna provenía de un imperio inmobiliario que abarcaba media España. Carlos era viudo, sin hijos, y su vida pública era impecable, filántropo, mecenas de las artes. Pero en privado, un hombre gay que había vivido en las sombras durante la dictadura franquista y más allá. La atracción inicial fue pragmática. Carlos vio en Javier una juventud vibrante que le recordaba sus propios sueños truncados. Javier vio en Carlos una salida financiera. No es amor. Es supervivencia. Se repetía Javier mientras aceptaba las invitaciones a cenas lujosas en el Riz. Pero las conversaciones profundas sobre justicia social, los debates sobre la evolución de los derechos LGTB en España desde la transición, comenzaron a erosionar esa barrera. Carlos compartía historias de su juventud, amores prohibidos en los años 60, amigos perdidos por el SIDA en los 80, y una soledad que su riqueza no podía llenar. Javier, por su parte, confesaba sus miedos, el rechazo familiar si salía del armario, la hipocresía de una sociedad que celebraba el orgullo pero juzgaba en silencio. La propuesta de matrimonio llegó en una noche de tormenta en la Costa Brava. Cásate conmigo, Javier. Te daré estabilidad. Y tú me darás compañía verdadera, dijo Carlos, con los ojos brillando bajo la lluvia. Javier dudó. Pero la imagen de su madre en el hospital lo impulsó a decir sí. La boda fue discreta, en una finca privada en Cataluña, con solo un puñado de testigos. Los medios sensacionalistas lo tildaron de matrimonio por interés. Y los amigos de Javier lo miraron con escepticismo. Su familia, al enterarse, estalló en furia. Su padre lo llamó pecador. Su madre lloró por teléfono, acusándolo de vender su alma. Pero Javier se convenció de que era una decisión racional, no un error moral. Sin embargo, las grietas aparecieron pronto. En la mansión de Madrid, Javier notaba las miradas suspicaces de los empleados, el mayordomo, Luis, un hombre leal de 60 años que parecía ocultar resentimientos, la secretaria, Elena, una mujer ambiciosa de 40 que manejaba los negocios de Carlos con mano de hierro. Carlos, por su parte, comenzó a mostrar signos de paranoia, cerraba puertas con llave, revisaba correos obsesivamente y murmuraba sobre enemigos del pasado. Javier lo atribuía a la edad. Pero una noche, mientras Carlos dormía, encontró un diario oculto en la biblioteca.
Las entradas hablaban de un complot, ellos me persiguen desde hace 20 años. La herencia es el veneno. Al día siguiente, Javier confrontó a Carlos. Dime la verdad. Exigió. Su voz temblando en el vasto salón decorado con cuadros de Goya. Carlos suspiró, sentándose en un sillón de cuero. Hace 20 años. En los 90, traicioné a un socio en un negocio turbio. Él juró venganza. ¿Y ahora? Con mi salud fallando. Quiere todo, mi fortuna. ¿Mi legado? Javier sintió un escalofrío. ¿Era eso todo? Pero Carlos evadió más detalles. Besando su mano. Confía en mí. Mi amor. Esto nos unirá. La tensión familiar escaló cuando Javier visitó Sevilla. Su padre, un obrero jubilado, lo recibió con frialdad. Has elegido el pecado sobre la familia. ¿Qué dirá la gente? Su madre, postrada en cama, lo miró con ojos llenos de decepción. Pensé que eras mejor que esto. Javier defendió su elección, es amor. Mamá. O al menos, lo está convirtiendo. Pero en su interior, dudaba. ¿Era amor o codicia? La sociedad española, progresista en leyes pero conservadora en rincones, lo juzgaba. Comentarios en redes sociales lo llamaban cazafortunas gay, alimentando su inseguridad. De vuelta en Madrid, Javier comenzó a notar anomalías, cartas anónimas en el buzón. Advertencias veladas, abandona antes de que sea tarde. Una noche, durante una gala benéfica en el Palacio Real, un hombre desconocido se acercó. Tu marido no es quien crees. Pregúntale por el accidente de 2005. Javier interrogó a Carlos esa misma noche, en el coche de regreso. Carlos palideció, fue un error. Un socio murió en un choque. Pero no fue mi culpa. Javier presionó, dime todo. Carlos cedió parcialmente, el socio era mi amante secreto. Su familia me culpa. Y han esperado 20 años para vengarse. Javier se sintió traicionado. ¿Por qué no lo había dicho antes? La duda se instaló como un veneno lento. Intentó reconectar con amigos de la universidad. Pero ellos lo evitaban. Has cambiado. Javier. Ahora eres parte de ese mundo corrupto. Solo su mejor amigo. Pablo. Un activista LGTB de 26 años. Lo escuchó, estás en una jaula dorada. Sal antes de que te rompa. Pero Javier se negaba, lo amo. Pablo. O creo que lo amo. La presión culminó en una cena familiar que Carlos insistió en organizar en Sevilla. Javier temblaba al presentar a su esposo. Su padre explotó, esto es una abominación. Fuera de mi casa. Carlos. Con dignidad. Respondió, señor. Amo a su hijo. Respételo. Pero el rechazo dolió profundo. De regreso. Javier lloró en los brazos de Carlos, he perdido todo por ti. Carlos susurró, no. Has ganado libertad. Sin embargo, la paranoia de Carlos creció. Contrató guardaespaldas. Revisaba la comida. Javier. ¿Exhausto? Comenzó a cuestionar su decisión, ¿valía la pena el dinero si costaba su identidad? Una tarde. Solo en la biblioteca. Encontró documentos ocultos,
Pruebas de que el accidente de 2005 fue un asesinato encubierto. Carlos había pagado para silenciarlo. Horrorizado, Javier confrontó a su esposo. «Eres un monstruo». Carlos. Con lágrimas, lo hice por amor. Él me chantajeaba. Javier huyó a un hotel, debatiendo si denunciarlo o protegerlo. La elección lo desgarraba. Lealtad vs. moralidad. Al amanecer, decidió volver. Te perdono. Pero cambiemos, dijo. Carlos asintió. Pero esa noche, Javier encontró el frasco de pastillas. El shock lo paralizó. Llamó a la policía. Pero el inspector, un hombre cínico de 50 años, dudó. Parece suicidio. ¿Motivos para asesinato? Javier insistió. Hay un complot. Mientras los paramédicos revivían a Carlos, Javier revisó el teléfono del mayordomo Luis. Mensajes con la familia del socio muerto. Luis era el traidor. Carlos sobrevivió, pero débil en el hospital. Confesó todo. El complot es real. La familia de mi ex amante quiere mi herencia. Usaron a Luis para envenenarme. Javier. Furioso, me usaste como escudo. Carlos, no. Te amo de verdad. La policía arrestó a Luis. Pero Javier descubrió más. Elena, la secretaria, estaba involucrada, ambicionando el control de la empresa. Javier enfrentó a Elena en la oficina. Sé lo que has hecho. Ella rió. Tu matrimonio es una farsa. Carlos te compró. Javier. Herido, es real. Pero dudaba. Llamó a Pablo. Ayúdame. Estoy perdido. Pablo llegó. Aconsejando, denuncia todo. La sociedad necesita ver la verdad. La familia de Javier intervino. Su madre, recuperándose, llamó. Vuelve a casa. Hijo, esto no es para ti. Pero Javier se negó. He elegido mi camino. En el hospital, Carlos le rogó. Quédate. Juntos lo superaremos. Javier aceptó. Pero la tensión crecía. Una semana después, un intento de secuestro en el parking del hospital. Javier luchó, salvando a Carlos, pero resultó herido. En la cama, reflexionó. Sus decisiones lo habían llevado aquí, pagando con sangre. La prensa lo tildó de héroe. Pero la sociedad murmuraba. Gay rico y joven. Coincidencia. Carlos, recuperado, reveló el plan maestro. La familia del socio había esperado 20 años, infiltrando a Luis y Elena. Debo testificar, dijo. Javier apoyó. Pero el costo emocional era alto. Amigos, familia distante. En la corte, Javier testificó contra Elena y la familia. El juez, imparcial, cuestionó. Su matrimonio influye en su testimonio. Javier respondió. El amor no miente. Ganaron. Pero Carlos, debilitado, sufrió un infarto. Javier, solo en la mansión, enfrentó su reflejo. ¿Había elegido bien? Su padre llamó. Estoy orgulloso. Hijo, perdóname. Reconciliación agridulce.
Pero el despertar vino cuando encontró una carta de Carlos: si muero, todo es tuyo. Vive libre. Carlos falleció esa noche. Javier, heredero, donó parte a causas LGTB. Pero el peso de las decisiones lo marcaba. Fue correcto que Javier priorizara su supervivencia económica sobre la verdad moral desde el principio. ¿O debería haber rechazado el matrimonio desde un inicio para preservar su integridad?